Vamos a hacer desarrollo y análisis de la guía de química, cuyo tema es de qué está hecho todo lo que nos rodea. Este ejercicio de trabajo lo hemos denominado porque los átomos en la naturaleza se enlazan de distintas maneras. Como podemos ver en este cuadro, encontramos átomos de cloro con carga negativa y átomos de sodio con carga positiva. El ejercicio nos dice, observa con atención la imagen, cómo se forma la sal común o la sal de mesa. El cloruro de sodio es la sal de mesa y tiene como símbolo químico NaCl. ¿Y cómo se forma? Recordemos desde casita que cuando tenemos las pilas y las vamos a poner en el control, la parte positiva o el polo positivo de la pila pega directamente con el polo negativo. No podría pegar con el polo positivo porque cargas iguales se rechazan. Entonces, al enlazarse el sodio con carga positiva y el cloro con su carga negativa, forman un enlace tan fuerte y tan consistente que es lo que corresponde a la sal común. Entonces sabemos que este enlace sodio y cloro es un enlace de tipo iónico. ¿Qué significa enlace iónico? Que van cada uno a favorecer al otro elemento, pero quedan cargados eléctricamente. El sodio le beneficia esa carga positiva al cloro y el cloro con su carga negativa beneficia al sodio. Realmente quien se beneficia de los dos en mayor proporción es el cloro, quedando con una ganancia de un electrón. Y el sodio pierde un electrón porque el sodio le está prestando su único átomo al cloro. Ese sería entonces un análisis para esta respuesta. Siguiente, reflexiona y resuelve. ¿Cómo se obtiene la sal común de la naturaleza? Bueno, aquí los invito a hacer una consulta breve de cómo obtenemos la sal de la naturaleza. Todos los elementos de la tabla periódica son de origen natural. El sodio se encuentra en nuestra tierra y el cloro de igual manera. Cuando estos dos elementos se encuentran, forman otra estructura o un compuesto que vamos a llamar cloruro de sodio. Y el cloruro de sodio es un mineral que se produce en la tierra al unirse el sodio con el cloro y forman esos anillos y esas estructuras sólidas blancas que le dan sabor a nuestras comidas, que sirven para transmitir electricidad. Vamos a recordar, niños de 8-4, el experimento que tuvimos en el laboratorio del colegio cuando encendíamos el bombillo. El bombillo era encendido por el sodio y el cloro disueltos en el agua. ¿Ya lo recuerdas? Entonces, esa es la estructura de transmisión eléctrica del cloruro de sodio. Y es un compuesto de la naturaleza que se produce en la Tierra. De hecho, la sal marina está compuesta de cloruro de sodio, por eso el agua del mar es salada. Y en Manaure, en La Guajira, hay unos yacimientos gigantes de sal y lo extraen de el mineral del agua. Siguiente, observa con atención la información del estudio de los modelos atómicos a través de la historia. El primer modelo atómico es el de Demócrito. Leucipo y Demócrito, dos científicos que identificaron que la materia se encuentra conformada por partículas, pero no identificaban su forma. Simplemente decían que en realidad la materia era todo lo que nos rodeaba y que tenía ciertas partículas. En el caso de Dalton, ya después de retomar a Demócrito y a Leucipo, Dalton habló
que dentro de esa materia deben haber unas estructuras que se atraían con otras estructuras, pero no fue capaz Dalton de decirnos exactamente, y de acuerdo pues a su época, que era el siglo XIX, cómo se constituía la materia en ese entonces. Vemos entonces aquí la continuación de los modelos. Vemos el modelo atómico de Bohr. Fíjense que aquí en el modelo atómico de Bohr ya aparecen unos niveles de energía, un núcleo, unos electrones rodeando el núcleo y formando estas imágenes elípticas que se llaman órbitas. Luego tenemos a Rutherford, que identificó el núcleo y unas estructuras alrededor del núcleo que llamó electrones, cuya carga es negativa. Más adelante tenemos este postulado de Thomson, que habla sobre partículas de carga negativa a las cuales les llamó electrones. Sommerfeld con sus subniveles de energía, o sea, la ubicación de los electrones S, P, D, F, y tiene una que se llama G, pero en este momento no la hemos construido para trabajar en clase. Las estructuras de Lewis, identificando que el átomo forma estructuras geométricas cuando se unen unas partículas con otras. Schrödinger, mostrando este modelo tipo mariposa, donde en el núcleo localiza protones y neutrones y alrededor del núcleo localiza los electrones que giran alrededor del núcleo, como giran los planetas alrededor del Sol. Ahí tomamos el modelo de Rutherford. Rutherford habla de un modelo planetario y Sommerfeld ya establece de ese modelo de Rutherford niveles de energía, subniveles, espines y momentos magnéticos. Bounce. Como ya vimos la información de la configuración de los átomos, vamos a mirar cómo se encuentran distribuidos los electrones dentro de un átomo. Y eso lo vamos a ver en la diapositiva siguiente. Muy bien. Esta siguiente hoja nos va a mostrar el trabajo que debemos presentar. ¿Dónde se ubicarían los electrones, protones y neutrones? Recordemos que de acuerdo a los modelos anteriores, los electrones los vamos a ubicar rodeando al núcleo, que tienen carga negativa y que giran alrededor del núcleo como giran los planetas alrededor del Sol. Los protones los vamos a ubicar en el núcleo con carga positiva y los neutrones van a constituir también el núcleo sin carga. Neutrón significa neutro, es decir, sin carga. Protones y neutrones en el núcleo y electrones girando alrededor del núcleo. Ese sería entonces el gráfico. Ustedes tienen más creatividad que yo para ese dibujo. Luego dice, ¿cuál es el modelo atómico más completo? El modelo atómico más completo es el de Sommerfeld. Recordemos que fue el último atomista que ya involucró núcleo, niveles de energía, orbitales, subniveles, números cuánticos. Es decir, Sommerfeld hasta la fecha es quien ha representado el modelo atómico más completo. ¿Cuál es la diferencia entre los modelos de Demócrito, Dalton y Bohr? Recordemos que Demócrito fue el primer atomista y que solamente hablaba de la presencia de materia y que esa materia tenía unas partículas. Dalton trabajó sobre los postulados de Demócrito y determinó que esas partículas estaban cargadas eléctricamente. Finalmente ya llega Bohr
y toma antes de Dalton a Thomson, a Rutherford, y Bohr ya determina unos niveles de energía para establecer la posición de estos electrones. Thomson y Rutherford, recordemos que Rutherford es el modelo planetario, donde los electrones giran alrededor del núcleo como giran los planetas alrededor del Sol. Y Thomson ya identificó las cargas eléctricas y les dio su nombre. A la carga negativa le dio el nombre de electrón y a la carga positiva le dio el nombre de protón. Quiero que cuando consultes el tema de Thomson te vas a dar cuenta que su modelo se llama postre de pasas, porque él identificaba que la materia tenía unas incrustaciones, como si fueran unas pasas, a las que le dio el nombre de electrones. Dice, observa los cuadros que explican los números cuánticos y resuelve. Tenemos la explicación de los números cuánticos, principal, secundario, magnético y spin. Se los voy a mostrar en esta diapositiva que lo vean más amplio. Igualmente los números cuánticos secundarios. Y buscamos a través de la guía de trabajo que determinemos el número cuántico principal, secundario, magnético y de spin de algunos elementos, especialmente los que terminan en el orbital D. El subnivel D se caracteriza porque tiene un número azimutal igual a 2. Cuando hacemos la distribución electrónica nos encontramos que atraviesa el -2, -1, 0, +1 y +2. Esto está relacionado con un número de orbitales igual a 5 y un número máximo de electrones igual a 10. De la tabla periódica podemos identificar la distribución electrónica de acuerdo a la localización de los elementos. Si nos damos cuenta, los subniveles S, P, D y F tienen sus propósitos sobre los elementos siguientes. Por ejemplo, el grupo 1A y 2A se caracteriza porque tiene, finalizando su distribución electrónica, terminan en S. Los elementos que se encuentran en la mitad de la tabla periódica, es decir, los elementos de transición, se caracterizan porque cuando se hace la distribución electrónica terminan en D. Los elementos que terminan en P corresponden a los grupos 3A hasta el 8A. Y los elementos cuya distribución electrónica terminan en F se encuentran en el bloque de abajo, donde están localizados los lantánidos y los actínidos. Ahora bien, de acuerdo a la distribución electrónica, vamos a encontrar que al lado derecho de la guía de trabajo está la distribución y configuración electrónica del sodio. Vamos a apoyarnos con la diapositiva relacionada con la configuración electrónica del aluminio. Si miras en la tabla periódica, el aluminio tiene como número atómico 13. De acuerdo a este número, debemos iniciar la distribución electrónica de la siguiente manera. 1s, 2 electrones. 2s, 2 electrones. 2p, 6 electrones. Hasta allí llevamos entonces 2 electrones más 2 electrones 4 más 6, 10. Y debemos completar 3 más para completar el total 3 electrones. Entonces de allí pasamos a de 1s2, 2s2, 2p6 pasamos a 3s2. Ahí completamos 12 electrones. Nos quedaría faltando 1, entonces pasamos al 3p. 3p1. Y ahí, haciendo la suma de los electrones, contamos con 13. En total, el elemento aluminio tiene 13 electrones. Si te fijas en la distribución electrónica del aluminio, encontrarás que la suma de sus electrones de acuerdo a los subniveles debe tener 13. Si aumentamos el número de electrones, estaríamos hablando de otro elemento. Cualquier inquietud, espero me la comentes y
Igualmente, confío en que esta explicación sirva de apoyo para la organización de tus apuntes y tus guías. Un abrazo. Gracias.